Sí, tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de iniciar el tema, les vamos a pedir un favor, que se suscriban al canal. Únicamente tienen que darle clic a la letra roja que dice suscribirse. Muchas gracias por suscribirse y apoyar este canal. Compartan y suscriban. ¡Sale video! Buenas tardes, padre. Yo quiero saber sobre las parejas que se casan, se salen pues de aquí, sobre las personas separadas, que se casan, que los casan otras personas, otra pues, como pastores, que los casan y dicen que no pueden ellos, que ellos no deben de casarse con un sacerdote, que un sacerdote los case, porque, o sea, es una persona como ellos, y que no deben de confesar los pecados a un sacerdote, que no, porque, o sea, eso es Muy bien, gracias por su pregunta. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 20. En el versículo 20, San Pablo va a decir algo que responde a su interrogante. Si es verdad que el sacerdote no puede casar, lo que eso cualquier persona lo puede casar. Usted verá que San Pablo en 2 de Corintios 5:20 dice: Nos presentamos pues como mensajeros de parte de Cristo, como si Dios mismo les rogara por nuestra boca. Nos presentamos pues como mensajeros, como embajadores de Cristo. ¿Y cuál es la clave? Como si fuera el mismo Dios. Eso es lo que tienen que subrayar. Como si fuera el mismo Dios que les hablara por nuestra boca. Ahí vemos con claridad, tanto en la Biblia católica como en la Biblia protestante, que hay instrumentos de Dios, como si fuera el mismo Dios. Al punto que Jesucristo dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 16, San Lucas 10, 16, Jesucristo viene a resaltar lo que dice Pablo. Pablo dice, nos presentamos pues como embajadores, como ministros del Señor, y es como si Dios mismo les hablara por nuestra boca. Y Jesucristo el Señor, en San Lucas 10, 16, le dijo a los apóstoles, oiga lo que le dijo. El que les escucha a ustedes, a mí me escucha. El que les rechaza, a mí me rechaza. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Esos embajadores es como si fuera el mismo Dios que les hablara. Por eso Jesús dice, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. O sea que lo que Pablo dice, que es como si Dios mismo hablara por medio de sus ministros, Jesucristo ya lo había dicho, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Eso significa que a Dios escuchamos a través de sus ministros, a través de los embajadores. Pero en el caso suyo, de aquellos que dicen que no, rechazan los curas, Jesucristo también dijo, el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y eso no se lo han enseñado los protestantes. ¿Qué por qué? Porque los protestantes fueron católicos. Y cuando estaban en la iglesia católica no leían la Biblia, no se instruían, eran católicos ignorantes, ahora se metieron a protestantes y nunca se dieron cuenta que Jesús advirtió, el que a ustedes escucha, y no se refiere a cualquier persona, se refiere a los que Él envió, a los que Pablo dice somos embajadores de Cristo, y es como si Dios mismo les hablara. No es que el que escucha a cualquier tonto por ahí, el que escucha a Pánfilo o a Petronilo, no, señor. El Señor dice, el que a ustedes escucha, a sus ministros, a sus apóstoles, a mí me escucha. Pero el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Entonces los evangélicos pueden decir, pero esos ministros somos nosotros, compruébelo. Si eran ustedes, ¿dónde estaban hace 500 años? ¿Dónde estaban hace 1000 años? ¿En qué parte del mundo? Compruébelo. Pero la Iglesia Católica, que nos pregunte. Nosotros le podemos decir dónde estaba la Iglesia Católica hace 500 años, antes de 1000 años, 1500 años. Y desde que Cristo la fundó podemos mostrarle todo.
aquí tenemos al Papa Julano, al obispo tal, mire los mártires aquí, tenemos una historia, incluso tenemos templo. Yo quisiera que algún protestante me mostrara un templo de ellos, un templo, porque ellos también tienen templo, ¿verdad? Que son como garajes, ustedes lo han visto, ¿verdad? Que me mostrara un templo de ellos que tenga más de 500 años. Entonces me quito el sombrero y lo respeto. No tienen un templo que tenga más de 500 años. Y si ellos existían, entonces ¿por qué? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Ahora, si usted me pregunta, quiero ver un templo que tenga más de 500 años en la Iglesia Católica. Yo fui al primer templo cristiano católico, el primer templo, en el año 327. Fui a ver ese templo y pude descubrirlo y ver que era de la Iglesia Católica, del 327 y existe. Tenemos prueba de que nosotros venimos desde Cristo, los apóstoles de Cristo. Ahora cualquier persona dice, yo soy apóstol de Cristo. Yo voy a casar. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No es el que se diga yo soy apóstol de Cristo. Si es apóstol de Cristo tiene que venir desde Cristo. No, es que a mí el Espíritu Santo me iluminó y me dijo. ¿Y quién me asegura a mí que fue el Espíritu Santo y no fue el diablo? Porque el diablo también habla. El diablo le dice a una persona, métese un tiro, tíresele un carro. ¿No han visto ustedes personas que se ahorcan? ¿Quién le dio la orden? El diablo. ¿Sí? El diablo también les ilumina. Y dice la Biblia que es un ángel de luz. Lucifer se presenta como ángel de luz y viene engañando a la gente. Entonces lo que le llega a la cabeza, ¿eso es de Dios? No, no todo lo que le llega a la cabeza es de Dios. El diablo también le presenta cosas que le llegan a la cabeza y que no son de Dios. Por eso es necesario que nosotros tengamos presente que el Señor tiene sus embajadores, tiene sus ministros, y Él les dijo claro, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. O sea, son mis representantes, son mis embajadores, son mis ministros. Pero el que los rechace a ustedes, y aquí está cuando usted rechaza a un sacerdote, a mí me rechaza. Si los protestantes un día se tomaran en serio esto y miraran el pecado que ellos están echando encima por rechazar a los ministros del Señor, entonces dejarían de hablar tonterías. Y como rechazan a los sacerdotes, los ministros del Señor, ahora presentan otros y que ministros. Ustedes saben cómo son ellos. De repente hoy es un borracho, un asesino, un sinvergüenza. Ellos lo dicen, no estoy inventando, ellos mismos lo dicen. Miren las predicaciones de ellos. No, mejor no las miren. Ellos lo dicen y dicen, no, yo era un borracho, yo era un asesino, yo era un vagabundo, pero un día el Señor, aleluya, gloria al Señor, me iluminó, me dijo, Pánfilo, funda una nueva iglesia, y me nombró pastor. Y ese día comenzó a casar. ¿Con la autoridad de quién? ¿Quién le dio esa autoridad? Me la dio Dios personalmente. A Petronilo le patina el coco, así no trabaja Dios. Dios trabaja a través de los sucesores, de los apóstoles, de los ministros que Él ha dejado, al punto que Pablo lo llama embajadores, que es como si Dios mismo hablara. Ahora, cuando un embajador hace la obra del Señor, es como si Dios mismo lo hiciera. Por tanto, se cumple lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 5. Cuando es un embajador, un ministro del Señor, entonces ese matrimonio es válido. ¿Por qué? Porque lo realizó un ministro del Señor, que es como si Dios mismo lo hiciera, que es como si fuera el mismo Señor. Y por eso Mateo 19, 5 dice: el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán los dos uno solo. Y escuchen lo que viene. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Ahí viene, listo con la cámara, listo para tomar la foto. Tomamos la foto. Pues bien, lo que Dios ha unido, el hombre no le debe. ¡Pácata! Tomé la foto. Lo que Dios ha unido. ¿Pero usted cree que Dios va a venir a casar al hombre y a la mujer? No. Cuando dice lo que Dios ha unido, ¿por medio de quién los une? Por medio del ministro, el embajador,
Aquel que Jesús dijo a que ustedes reciba, a mí me recibe. El que ustedes rechaza, a mí me rechaza. Somos embajadores. Entonces, ahí es Dios que une al hombre y a la mujer en ese amor, lo bendice. Ya puede algún hermano decirme, no, señor cura, está muy equivocado. Lo que Dios une significa que mi mujer estaba en México y yo vivía en Estados Unidos. No nos conocíamos. Y un día me fui a comer una hamburguesa y me encontré a esa mujer y nos vimos y nos fuimos al hotel y tuvimos relaciones y nos unimos. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pues entonces díganme, si eso fuera verdad, entonces significa que lo que Dios unió, que no debe separar el hombre, es aquella vez que usted tuvo por primera vez relaciones sexuales. Dios lo unió a esa mujer. Y pregunto, ¿está viviendo con esa primera mujer que tuvo relaciones sexuales? Si no está viviendo con esa mujer que tuvo relaciones sexuales la primera vez, usted separó lo que Dios unió. Un día Dios los unió para que tuvieran relaciones. ¿Y por qué se separó de ella? Porque ahora, ya después de 1000 mujeres, ahora tiene una más. Entonces tendría que ser lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Si esa es la filosofía protestante, entonces el hombre debería quedarse con la primera mujer que tuvo sexo. Y la mujer debería quedarse con el primer hombre que tuvo sexo. Porque lo que Dios unió, ahí los unió Dios. Que no lo separe el hombre. Pero si miramos que no se refiere a eso, entonces quiere decir que lo que Dios unió no significa la primera mujer. ¿Y cuántos hombres han tenido muchas mujeres? Y ahora, después de ser un prostituto, se toma en serio la vida con una mujer. Y entonces ahora dice, sí, lo que Dios unió. ¿Y las demás quién unió? ¿El diablo? ¿Y por qué a esta la unió Dios y por qué a aquella el diablo? ¿Por qué no la unió Dios en la otra? ¿Cuál es la diferencia? Lo que Dios unió es cuando hay un ministro de Dios, representante de Dios, como dice Pablo. Entonces ahí sí podemos decir lo que Dios unió, porque es el hombre encargado que Dios dejó. Por ejemplo, igualmente en los otros sacramentos, el bautismo, por ejemplo, en San Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice la Biblia que Jesucristo bautizaba. Lo mismo, Jesucristo casa. Jesucristo bautizaba, Jesucristo casa. Lo que Dios unió. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Lo que Jesús unió. Pero ¿cómo bautizaba Jesús? Y vamos a escucharlo. Los fariseos se intentaron de que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Jesús bautizaba, subrayen otra vez. Los fariseos se enteraron de que Jesús bautizaba. ¿Quién bautizaba? Jesús. Ahora van a poner la lupa y le van a hacer zoom. Aquí está Lupita. Van a poner la lupa y le van a hacer zoom para ver cómo bautizaba Jesús. Si Jesús personalmente agarraba a la persona y lo bautizaba. Porque aquí dice lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Vamos a ver si Dios va a agarrar a la persona él mismo y los va a casar. Lo que él bautizaba, Jesús bautizaba, repítalo. Los fariseos se enteraron de que Jesús bautizaba. Ahí viene, ahora escuchen, Lupita nos ayuda. Y atraía más discípulos que Juan. Ahí. El Señor, aunque Jesús no bautizaba personalmente. Otra vez. Aunque Jesús no bautizaba personalmente. Otra vez que lo escuchen los protestantes. Aunque Jesús no bautizaba personalmente. Si él no bautizaba personalmente, ¿por qué dice Jesús bautizaba más que Juan? Entonces, ¿cómo bautizaba Jesús? Aquí viene. Sino sus discípulos. Otra vez. Sino sus discípulos. Otra vez. Sus discípulos. Los discípulos, cuando lo hacen los discípulos de Jesús, es como si lo hiciera el mismo Jesús, porque ellos son embajadores. ¿Recuerda lo que dice Pablo? Somos embajadores. Y es como si Dios mismo lo hiciera.
Entonces Jesús bautizaba, pero no era Jesús, eran sus discípulos. Lo que Dios ha unido, no es que Dios va a venir a celebrar el matrimonio, a presidir el matrimonio al hombre y la mujer. Usted quiere a Petronila, usted quiere a Pánfilo, yo los uno. No, hay unos ministros y es como si fuera el mismo Jesús. Entonces esta gente se burla de la ignorancia de los católicos que no quieren leer la Biblia. Y entonces dice, no, yo para qué me voy a casar. Yo, el día en que yo me encuentre, porque tiene muchas mujeres, y el día en que yo me encuentre el amor de mi vida, ese día sí me unió Dios. Mientras tanto me unió el diablo. No, señor, así no es. Es distinto. Y la otra pregunta que me hizo. Buenas noches, padre. Buenas noches. Mi pregunta es, padre, sobre el bautismo. ¿Vale el bautismo de los hermanos protestantes? ¿Sí, o no? Y no. Sí, okay. Sí y no. Vale el bautismo de los protestantes que bautizan como mandó Jesús en Mateo 28, 19. Escúchelo. Mateo 28, 19, Jesucristo mandó a bautizar a todas las naciones y lo mandó a bautizar de esta manera. Cuando se bautiza de esta manera, vale. Ponga cuidado. Mateo 28, 19. Vayan, por tanto, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se bautiza de esta manera, el bautismo es válido. Cuando se bautiza de otra manera, por ejemplo, los Pentecostales Unidos o los Testigos de Jehová, que no bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo no es válido. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que Luis fue bautizado en una secta y fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo es válido. Pero Luis se convierte a la iglesia de Cristo. Cambia. Viene a la iglesia de Cristo. Yo soy el párroco. Yo puedo hacer dos cosas cuando Luis llegue. Una, como ya está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo puedo ponerle los santos óleos y el santo crisma y registrarlo dentro de la iglesia como cualquier otra persona. O dos, puedo bautizarlo bajo condición. No es bautizarlo de nuevo, ojo, es bautizarlo bajo condición. ¿Cuál es la condición? Agarro agua y le digo, Luis, si usted no ha sido bautizado, esa es la condición. Si usted no ha sido bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo volví a bautizar si él ya estaba bautizado. Si él ya estaba bautizado, ¿qué fue lo que hice? Mojarle la cabeza. Porque yo le puse una condición. Si usted no está bautizado, yo te bautizo. Quiere decir que si está bautizado, el bautismo es uno. Si está bautizado, yo no te bautizo, te echo agua en la cabeza y te mojo la cabeza y punto. Pero si no ha sido bautizado, ¿por qué tengo que bautizarlo bajo condición? Porque yo no sé en qué condiciones lo bautizaron. ¿Quién lo bautizó? ¿Cómo lo bautizó? ¿De qué manera? Entonces puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira. Si lo bautizó como debe ser, ese bautismo es válido, pero a mí no me consta. Entonces, por eso la iglesia dice que hay que bautizarlo bajo condición. Igualmente, cuando un niño se le echa agua, yo no sé aquí si acostumbran a echarle el agua al niño. Si ustedes le echaron agua al niño, está mal, a no ser que el niño esté enfermo. Entonces, cuando ustedes llevan al niño a bautizar, deben decirle al párroco, padre, a este niño ya se le echó el agua. ¿Qué hace el sacerdote? Lo bautiza bajo condición, igual que con las sectas. Petronilo, si usted no ha sido bautizado, porque yo no sé quién le echó el agua, si estaba borracho, si estaba drogado, si usted no ha sido bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me cambie el nombre. Entonces, es ahí que el sacerdote debe tener toda la precaución, todo el cuidado al bautizar a un niño que ya le echaron el agua, porque si ya fue bautizado no se debe bautizar de nuevo, el bautismo es uno solo. Debe tener toda la precaución
que si es protestante y volvió a la iglesia, si ya fue bautizado, no debe ser bautizado de nuevo. Pero sí puede bautizarse bajo condición. O no se bautiza, o se bautiza bajo condición. Igual un niño que ya le echaron el agua. El padre solamente le pone los santos óleos, el santo crisma, más nada. O lo bautiza bajo condición. Si usted no ha sido bautizado, yo te bautizo. Por eso, consejo para papá y mamá, no deben echarle el agua al niño a no ser que se esté muriendo, que esté enfermo. Llévenselo al sacerdote, que él sea el que le eche el agua, que lo bautice. Otra preguntita.